Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, para entender realmente lo que significa Venezuela para la región, para el hemisferio, para los propios venezolanos y para el mundo, tenemos que remontarnos a lo que era Venezuela antes del comunismo, del socialismo del siglo XXI y verlo quizás un poquitico más allá. ¿Y quién es Venezuela hoy? En los años 70, 80, Venezuela posiblemente era la economía más próspera que existía en toda Latinoamérica y el Caribe y gran parte del hemisferio. Pero desde que llegó el socialismo del siglo XXI, Hugo Chávez a la cabeza, que no fue tan malo como este, pero fue quien inició el deterioro de su economía, y que hoy Venezuela posiblemente sea la segunda peor economía después de Haití. Eso da pena y lástima. Los números que le vamos a presentar a ustedes determinan cuál es el imperio del mal. Si es Estados Unidos, si es Rusia, si es Cuba, si es Nicaragua, si es China, si es Corea del Norte, o si es el capitalismo o si es el socialismo. ¿Cuál es el imperio del mal realmente? Lo vamos a ver ahora con los números. No la opinión de Luis Fernando García, con los datos. Colócame la número 20, señor director, para que veamos quién es Venezuela. Miren, países con las mayores reservas probadas del mundo. Eso es en miles de millones de barriles. O sea, Venezuela es el número 1 en el mundo con reserva de petróleo, con 304.000 millones de barriles de petróleo en reservas. 304.000. Le sigue Arabia Saudita con 298.000. Canadá 168.000. Irán 158.000 millones, en miles de millones. Irak 145.000 millones. Rusia 108.000. Kuwait. Estados Unidos tiene 69.000 millones. Y Argelia tiene 12.000. Es para que tengamos una idea quién es Venezuela y qué se busca en Venezuela. Porque recuerden que siempre lo que se busca es intereses. ¿Estamos claros en eso? Todos los imperios hacen lo mismo. Ahora, hemos querido satanizar que el imperio del mal es Estados Unidos. No, el imperio del mal son los comunistas. Y vamos a probar eso ahora. ¿Por qué los países comunistas es el imperio del mal? Es el verdadero Satán, el imperio del mal. Vamos a ver los países comunistas con los países pro mercado. Por eso China entra a la bolsa. Colóqueme la número 21, señor director. Miren, países... Los 10 países con mayores valores de recursos naturales. Venezuela es el número 10 con el mayor valor en recursos naturales, que tiene 14 trillones de dólares en recursos naturales, en hierro, en gas natural y en petróleo. 14 trillones de dólares. Eso significa que para República Dominicana conseguir esa cantidad de dinero tiene que durar 121 años juntando todo ese dinero para obtener, sin gastar un centavo, 121 años para juntar 14 trillones de dólares que tiene Venezuela en recursos naturales. Pero eso está controlado por Rusia ahora, y por China, y por Irán, y por Hezbollah, y por las guerrillas, y por el terrorismo, por el narcoestado de Venezuela, que es Nicolás Maduro con Diosdado Cabello. Entonces, por eso es que es importante esto. O sea, fíjese que no podemos desvincular a la política con la economía. Vienen de la mano. Porque los políticos son los que determinan que usted viva bien o que usted viva como un miserable. No se puede desvincular la política de la economía. Es imposible. Porque la economía reacciona a las medidas políticas. La economía reacciona a la economía que toma el Banco Central. La economía reacciona a la medida que toma el presidente de turno y a la medida que toman los gobiernos. Entonces no podemos desvincular la política de la economía, es imposible, porque son los políticos que controlan la economía. Y los políticos quieren llegar a ser políticos porque hay dinero en la economía. Si no hubiera dinero, no hubiera política. Así de simple. Entonces por eso existe el socialismo del siglo XXI. Colócame la 22, señor director, para que veamos a qué nos referimos. G7 reconoce el triunfo electoral de Edmundo González y seguiremos apoyando los esfuerzos para facilitar una transición democrática. Todos los presos políticos detenidos injustamente deben ser puestos en libertad, concluyen su comunicado. El G7, estamos hablando,
que reconoce a Edmundo González. Eso manda una señal directa a la geopolítica, a Rusia, a China, a Irán, a Hezbollah, a Hamas y a todos los grupos terroristas que financian a Nicolás Maduro y que financian Irán. Para que estemos claros en esto. Entonces, colócame la 23, señor director, para que veamos qué más dice el G7 con relación a Edmundo González, el presidente electo. La larga espera para Nicolás Maduro enseñe de forma oficial las actas electorales escondidas durante 4 meses por el chavismo ha terminado. El G7 que ha reunido en Roma a los ministros de Asuntos Exteriores de Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón, ha concluido que el 28 de julio el pueblo venezolano hizo una clara elección en las urnas, votando por el cambio democrático y apoyando a Edmundo González Urrutia para una mayoría significativa según los registros electorales. O sea que el G7 ya dice que ganó Maduro y reconoce a González Urrutia, reconoce a González Urrutia como presidente electo. Colóqueme la 24, señorito, para que veamos que más se extiende en el apoyo. El Parlamento Europeo reconoce a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. O sea, ya no solamente el G7, el Parlamento Europeo. O sea, que son enemigos poderosos de Occidente que reconocen a Edmundo González Urrutia. La número 25, señor director, para que veamos qué dice Estados Unidos. Estados Unidos consideraría ayudar a Edmundo González a regresar a Venezuela si él se lo pidiera. ¿Qué significa eso? Que si Edmundo González llama mañana al presidente de Estados Unidos y le dice que quiere que lo acompañen a la toma de decisión, a la toma de posesión el 10 de enero, Estados Unidos posiblemente lo mande con un portaaviones a Venezuela a tomar posesión. Y pase lo que pasó en Panamá, o vaya a pasar lo que pasó cuando Irak y Saddam Hussein invadió a Kuwait. Se está jugando el mundo con esto, la geopolítica. Esta es la geopolítica. Estados Unidos y los G7 no van a perder esta oportunidad de llevarse a Nicolás Maduro entre las patas. Nosotros entendemos que esta es la única oportunidad de oro. Si la perdieron ahora, que se olvide el mundo, que entonces tendremos más Venezuela en el hemisferio. Porque querían convertir a la República Dominicana en otra Venezuela. Es un narcoestado también. Porque antes se cogían 5.000 kilos de cocaína, ahora se cogen 35.000 y más. O sea, es para que tengamos una idea de cómo funciona el socialismo del siglo XXI. Entonces, ¿quién es Nicolás Maduro y quién es Diosdado Cabello? Esa es la número 26, señor director. Para que veamos, para que tengamos la extradición a Estados Unidos de una pieza clave del cartel de los soles que dirige Diosdado Cabello y Maduro al grupo narco controlado por el chavismo, preocupa al régimen venezolano. El narcotraficante Carlos Orense Azócar cayó en Italia y desde allí fue enviado a Nueva York, donde se le vincula con el grupo criminal comandado por militares venezolanos y altos funcionarios de la dictadura. Miren, el Departamento de Estado y la Justicia de Estados Unidos no acusa a nadie si no tiene la prueba. Ese cantó ya y tiene prueba del Departamento de Estado quién es uno de los jefes del cartel de los soles. Entonces, es un narcoestado Venezuela. Eso es una noticia pública. Colóqueme la 27, señor director, para que veamos qué más dice el narcoestado, qué más se dice de Nicolás Maduro. El grupo narco está controlado por militares venezolanos y altos funcionarios del régimen chavista. Diosdado Cabello, el número 2 del PSV, el partido del Frente a la Dictadura Venezolana, es el principal figura del cartel, según las profundas investigaciones del Departamento de Estado norteamericano. Cuando el Departamento de Estado da una información es porque tiene las pruebas en la mano. Hace rato que la tiene la prueba en la mano. Pero hay amigos y aliados de Maduro, que nosotros hicimos programas especiales para eso, como Lula, que se están distanciando, porque Lula, que también era corrupto, quiere casarse con la gloria y se tiene que desligar, se tiene que distanciar de Nicolás Maduro. Y comienza a distanciarse de Nicolás Maduro. Y lo hizo ya. Entonces eso crea una fricción. O sea que ya Lula se está reivindicando con el pueblo brasileño y se está reivindicando con el mundo. Y qué bueno que se reivindique, distanciándose de un dictador asesino como Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, del régimen del narcoestado de Venezuela. Colóqueme la número 28, señor director, para que ustedes entiendan por dónde venimos. Brasil dice, vetó a Venezuela en los BRICS porque abusó de su confianza tras las elecciones. Maduro considera el bloqueo brasileño una agresión y un gesto hostil, pero Brasilia no le perdona que prometiera difundir las actas electorales y nunca lo hiciera. Lula no va a seguir apoyando a un asesino delincuente, un asesino vulgar como Nicolás Maduro.
Entonces, porque sería dejarse arrastrar por Nicolás Maduro. Entonces ya comienza a distanciarse. Brasil, que era uno de los principales que promovía el socialismo del siglo XXI junto con Odebrecht y Joao Santana, pero se quiere casar con la gloria y tiene la oportunidad de oro de casarse con la gloria. Colóqueme la 29, señor director, para que veamos algo más de qué está haciendo también. Ahí los vemos. Pero Putin ha revelado este jueves que también hablaron de Venezuela. O sea, Putin llamó a Lula da Silva, a que el veto brasileño ha impedido sumarse el club de los países que reclaman un mundo menos eurocéntrico y más multipolar. O sea que antes de Putin habló con Lula y Lula dijo, no, Maduro no va. Maduro es un asesino, un delincuente. Entonces, se están distanciando sus amigos. Entonces, eso tiene un mensaje en la geopolítica. Y vamos a ver la foto de los BRICS en el 24, que ahí no está Maduro, que era la foto que él quería sacarse, y lo echaron a hablar, no, usted no va aquí, usted no cabe aquí, porque no le conviene. Hablan de Putin, hablan de la guerra con Ucrania, pero esto es geopolítica pura. Aquí se está buscando quién tiene el control o el aliado principal de Venezuela, que tiene 14 trillones de dólares en recursos naturales y 304 mil millones de barriles en reserva. O usted se lo da al imperio del mal, que es Rusia, China, Irán, Hezbollah, Corea del Norte, o usted negocia con Estados Unidos, que no es tan malo como esos imperios del mal, de Satán. Y ahí lo vamos a presentar los números. Colóqueme la número 30, señor director, para que veamos la foto oficial de los BRICS 24. Maduro quedó fuera tras el veto de Lula. Lula se reivindica con el mundo y se reivindica con Brasil y se reivindica con Latinoamérica. Para que estemos claros en esto. Ahora, ¿quién era Venezuela en el 2008? Para que ustedes entiendan por qué decimos esto. Colóqueme la número 31, señor director, para que el pueblo vea los números. Miren, Venezuela, PIB de Venezuela. El PIB ascendió en 5.3. Amplíeme esa gráfica, que esa parte, ese párrafo que está subrayado lo podamos leer, señor director. En el 2008, la cifra del PIB era 208.599 millones de euros. Era el PIB de Venezuela. 208.000 millones de euros. Con lo que Venezuela es la economía número 34 en el ranking de los 196 países de los que publicamos el PIB. O sea, en ese momento, Venezuela era la economía 34 más poderosa del mundo. Venezuela. Para que estemos claros, en el 2008, todavía con Chávez a la cabeza, todavía Venezuela comenzaba a deteriorarse la economía y subió más. Colóqueme la número 32, señor director, para que podamos ver con lujo de detalle cómo Venezuela ha ido decayendo con el socialismo del siglo XXI y el imperio de Satán, que es el imperio del mal. El comunismo es el imperio del mal. No es el capitalismo, no es Estados Unidos, es el comunismo el imperio del mal. Entonces, miren aquí. El PIB per cápita es un buen indicador del nivel de vida y en caso de Venezuela en el 2018 fue de 2.895 euros, por lo que se encuentra con esta cifra, está en la parte final de la tabla, en el puesto 137. O sea que Venezuela pasó en el 2018 de ser la economía 34 del mundo a la número 137 de 196 países. Dirigida por el imperio de Satán, el imperio del mal, que es el comunismo y el socialismo del siglo XXI. Ahora yo reto a cualquier comunista que venga a discutir esto con nosotros. Ahí están los números, son fríos. Y los números no mienten. Datos mata relatos. Y vamos a ver quién era Venezuela todavía un poquitico más adelante. Colócame la 34, señor director, para que veamos más sobre Venezuela. Mírenlo aquí. En el 2012... la cifra del PIB de Venezuela era 289.000 millones de dólares, 289.819 millones de euros. O sea, no dólares, euros, el PIB. O sea, la nuestra es 116.000. O sea que Venezuela era la economía número 33, era la economía número 33 en el ranking de los 196 países en el 12. Hoy es prácticamente la última. Y por último, señorito, ahí nos vamos. La número 35, para que veamos cuánto es el euro. Colóqueme la 35 y nos vamos. Mire, el euro en el 8 era $1.47. O sea, que usted tendría que multiplicar 208.000 por 1.47. ¿Cuántos millones de euros le da eso? Casi el doble más. O 289.000 por 1.30.
que era el euro, 31, que era en el euro en el 12, 33. Entonces, es para que ustedes vean cuál es el imperio del mal. El imperio del mal no es Estados Unidos, que promueve el mercado y el libre mercado. El imperio del mal es el socialismo del siglo XXI y el comunismo, que llevan a todos sus pueblos a la miseria. Y hoy Venezuela, de ser el 33 país más rico del mundo, pasó a ser el segundo más pobre. Elija usted, si usted quiere China, Rusia, Irán, Corea del Norte, Nicaragua, o si usted prefiere a Estados Unidos. Luis Fernando García es pro mercado, Luis Fernando García es pro Estados Unidos, por eso, porque no lleva a los países a la miseria como otros creen, con muchos datos y muchos relatos, y los datos matan a relatos. Mire, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Rivera llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. No sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirles, como siempre, que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Rivera, el poder del conocimiento regresa la próxima semana. Bye bye y hasta pronto.